Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Va, yo no, ellos. Eh, ellos son Viento Sur, Juan Pablo y Rolf, ¿no? ¿Rolf, está bien? Rolf, sí. Rolf. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Y vos? Súper. Muy bien. Con muchos paraguayos siempre hablamos del valor de la sombra. Así que ustedes también vuelven a la idea de que lo más importante de la arquitectura paraguaya es la sombra, en rangos generales, ¿no? Poéticos. Claro, claro, yo creo que sí. La relación que tenemos justamente con los espacios intermedios, con la generación de la sombra, el uso justamente de eso, ¿no? De la posibilidad de a través de ciertos elementos constructivos generar una sombra, generar una relación con el patio y justamente, bueno, a través de la orientación también poder captar todo lo que tenga que ver con una ventilación cruzada y otras cuestiones que hacen que se sienta un confort mejor, pero de manera natural, digamos, ¿verdad? Bien, ¿son los dos arquitectos? Somos. Así es. ¿Dónde han estudiado y por qué han decidido estudiar donde estudiaron? Bueno, yo soy arquitecto, soy docente también y artista visual, un poco de todo, chuto para muchos lugares. Y bueno, me recibí en la Universidad Nacional, En la aquí, UNA, en la ¿no? UNA, sí, en la UNA. Hace relativamente poco, hace 3 años defendí la tesis. eh, entonces, bueno, la idea un poco de estudiar arquitectura creo que fue quizá un interés particular mío o de cierta fascinación desde observar la ciudad también y de las posibilidades que uno puede encontrar en eso. Entonces, fue como algo muy intuitivo que al final, obviamente, cuando se desarrolló la carrera, es como, bien, estoy donde creo que tengo que estar. Así que fue un ¿Y poquito vos, por ahí. Juan? Yo también soy arquitecto por la Universidad Nacional. Sí, me recibí hace un poco más de tiempo ya que Rolf. Terminé la carrera en el 2007. El Ah, 2008 defendí la tesis también. No soy artista visual ni tengo las mismas aptitudes que Rolf, pero soy arquitecto, me defiendo. Eh, la verdad que estudiar arquitectura creo que eh, en la familia no hay ningún arquitecto, pero sí vi siempre a mi abuelo del lado de mi madre, ¿no? Que hacía muchas maquetas de barcos. Y creo que de ahí empezó a nacer un poco ese interés de entender, porque lo hacía todo con plano, usaba el escalímetro, el compás. Y creo que ahí fui entendiendo un poco esa idea de construir cosas que se fue transformando con el tiempo y bueno, terminó en la arquitectura, que creo que es lo que eh, también me vino bien, realmente es lo que me gusta. Yo creo que después de, sí, ya quizás hace unos años empieza a haber quizá una identidad, si se puede llamarlo así, mucho más clara, un lenguaje mucho más claro de arquitectura local. Exacto. Cosa que quizá antes tenía mucha relación con lo que se observaba de afuera, se importaba y que no había un tamiz, ¿verdad? Justamente o un filtro que lo relacione más con cuestiones locales. Cosa que sí, de a poco se está consolidando, si es que no podríamos decir ya que está consolidada, así que eso es un punto bueno para lo que es la arquitectura a nivel nacional, ¿verdad? Creo también que ahí hay una dinámica, ¿no? Hay un gran trabajo de arquitectos que la vienen, o sea, vienen haciendo esto y consolidando esa idea de entendernos justamente como lo que necesitamos también y de generar una identidad propia. Eh, Creo que hoy también, gracias al trabajo de ellos, a lo que aprendimos también nosotros de ellos, y se fue consolidando una masa más grande de profesionales y que también eso de alguna u otra manera
va repercutiendo también en la forma de pensar ya de los posibles clientes, digamos, o se va incorporando ya a la sociedad, o sí, a esa red social, digamos, donde también se va entendiendo que eso es lo que necesitamos y que eso es lo que da una buena respuesta, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar. La primera imagen la acabo de ver, porque no vi la presentación todavía, es una persona amasando. ¿Por qué? Sí, ¿Qué están es, amasando? es una cera mixta en realidad, ¿verdad? Está amasando la arcilla, moldeando la masa y dándole probablemente el proceso que necesita para después transformarlo en bueno, en un elemento. No sabemos cuál habrá sido este que salió del resultado de esta masa. Eh, pero bueno, nos parecía muy interesante mostrar justamente eso, ¿no? De cómo se construye una idea a través de la utilización de las manos, y de todo ese proceso quizá de poner la idea en un elemento que se moldea y que tiene varios procesos, para llegar finalmente a ser algo construido, ¿verdad? Inclusive hablábamos y habíamos leído ahí en esta misma revista donde sacamos la imagen, que bueno, que la posibilidad de pensar en las manos inclusive como un instrumento eh, de transmisión cultural, ¿verdad? Y realmente nos hizo mucho sentido eso de entender cómo la generación de estos elementos termina siendo un aporte cultural, ¿verdad? Un aporte para la cultura. Bien, Sí, bueno, esto un poco cómo es nuestro proceso acá en la oficina. Yo creo que hoy capaz ya lo tenemos un poco más incorporado y nos sale de una manera más natural, ¿verdad? Pero de todas formas creemos importante que alrededor de todos los proyectos giran estas tres acciones, ¿verdad? Que son la observación, la investigación y el ingenio, ¿verdad? El uso del ingenio, el uso de la observación y el uso de la investigación para generar este proyecto, que sería un poco quizá cómo amasamos nosotros los proyectos, ¿verdad? ¿qué creen que es el ingenio? Para mí personalmente y de alguna forma creo que para nosotros acá en el estudio es también una forma de reinterpretar una situación, no solo una situación, sino objetos incluso para poder no necesariamente darles otro contexto, poder situarlos en otro contexto, pero tiene mucho que ver el ingenio con esa capacidad de reinterpretación, esa capacidad de resignificar algo. Bien, Entonces, básicamente sería tomar conciencia para abrir nuevas posibilidades, el ingenio. Y esas nuevas posibilidades son las que posteriormente nos permiten a nosotros descubrir que un elemento que hoy día funcionaba de forma vertical puede hacerlo horizontal, por dar un ejemplo. O puede funcionar de forma diagonal o en un montón de espectros de posibilidades. Pero creo que va un poco por ahí, justamente, como entendemos nosotros el ingenio dentro del proceso de proyecto. pues está bueno esa de reinterpretación, porque en realidad uno se imagina el ingenio con cuando debes resolver algo, pero no tener las herramientas justas para resolver eso. Entonces tenés que encontrar otras herramientas para resolver lo mismo, ¿no? Es como reemplazar lo que no tenés. Así mismo. Eso también es un poco, bueno, es darle respuesta, ¿verdad? A un problema, como vos decís, ¿verdad? Con lo que tenés a mano, ese, ¿verdad? Que capaz Claro, no no con las está hecho herramientas para... que... ay, no tengo hormigón armado. Bueno, ¿cómo hago una columna? Bueno, me la tengo que ingeniar con otro material, con Así barro. mismo. Exacto, exacto, va un poco por ahí. Bien, Bueno, dicho eso, entonces, eh, para nosotros, bueno, el proyecto es igual a la utilización de esas tres acciones, ¿verdad? La investigación, la observación, el ingenio, que terminan desencadenando en un proyecto finalmente, ¿verdad? bien. Entonces, empezamos a hablar de este proyecto que para mí, bueno, tiene una carga emocional muy grande porque era la necesidad de intervenir la casa que es de mis abuelos.
ellos ya fallecieron y tuvimos la suerte de que pudimos quedarnos con la casa, así que se quedó dentro de la familia, que no se tuvo que vender, etcétera, pero había que darle una respuesta a unos problemas que tenía la casa, ¿verdad? Bien. ¿Él el Mi que hacía abuelo, barco? casualmente este no es el que hacía barcos, este abuelo mío era coleccionista, es decir, como hobby, pero lo tomó muy en serio, ¿verdad? Tenía otro trabajo inicialmente, pero de jubilado se dedicó a ser coleccionista. Eh, entonces tenía para nosotros también de todas formas eso como mucha importancia, ¿verdad? Es decir, ver ese proceso que tienen los coleccionistas, ¿no? De ser muy minuciosos, muy detallistas y muy cuidadosos con lo que van colectando, ¿no? Bien. ¿Y Y, ella? y mi abuela, bueno, ella era Abuela. abuela, pero como mucho de lo que hacen las mujeres acá en Paraguay, era la que sostenía a toda la familia, ¿verdad? Era costurera, era cocinera, hacía lo que se tenía que hacer con tal de que, digamos, se pueda sostener la familia. Muy bien. Ahí están, ¿no? Sí, esta es la casa, un poco también para mostrarle eh, los espacios, pero los espacios vividos, o cómo se vivían esos espacios, ¿no? Una reunión familiar, ahí se ven algunas cosas que son unas armas, por ejemplo, que también coleccionaba mi abuelo, algunas Ahí inclusive está. exacto, de la Guerra del Chaco, eh, de la cual también fue excombatiente, así que tenía también como mucho sentido, ¿no? Bien. La siguiente también es una imagen básicamente del espacio principal, quizá de la casa, eh, donde, bueno, se ve como la familia finalmente rodeaba a mi abuela. El que está Es atrás ella, ¿no? sí, el que está atrás de la abuela soy yo, con pelo. ¿Él? Sí, eran otras épocas. Muy bien. Bueno, ya obviamente con el paso del tiempo también, empiezan a aparecer todos estos problemas propios, ¿verdad? De la casa, de una casa que tiene sus años. Y este era un problema estructural que se daba en toda esa ala que estuvimos viendo recién y en otro espacio que tiene a continuación, porque toda la casa tenía una losa sobre estos tirantes de madera, o tiene una losa sobre estos tirantes de madera, que bueno, las humedades, las filtraciones y otros hicieron que empiece a ceder, digamos, la unión entre la madera y el muro, que son unos muros portantes, ¿verdad? Mm. Ahí se- Entonces, sí, ahí empieza a verse quizás sí, la que estaba más a la vista realmente. Pero lo interesante de esta imagen es que es una solución provisoria, ¿verdad? Que se da con un llamado a uno de las personas que trabaja con nosotros en obra y es, ¿sabes que necesito que te vaya a hacerme un apuntalamiento ahí de esos tirantes porque se están por caer? Entonces él me envía esas fotos por teléfono y nosotros ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer en la intervención, Mm. pero eh, era una intervención que a mí me costaba mucho, entonces me costaba dibujar la intervención justamente porque tenía esa carga emocional y quizá la responsabilidad de hacer algo que, digamos, esté aprobado por toda la familia, ¿no? Por los primos, por los tíos, por todo lo que pasamos por ahí. Entonces, cada vez que me tenía que sentar teníamos que sentarnos a hacer el proyecto, me parecía como una barrera, ¿verdad? Pero al ver esa imagen que vimos antes, eh, y ahí donde quizá entra la observación, es como que ahí se me aclara el panorama y bueno, dije, bueno, esta es la solución para las ideas que tenía, ¿no? Las ideas, ¿cuáles eran? Eran básicamente, digamos, extender la memoria, ¿no? De los abuelos, exponer un poco todo eh, ese tiempo que pasamos ahí y que la casa, si bien era de mi hermano, no sea
la casa de él o no se entienda como una casa privada, sino que siga siendo la casa de todos los primos, ¿verdad? O la casa de los abuelos a la cual todos podíamos ir. Y Bien, acá mostrar un poco el proceso de obra, eh, más que nada porque la intervención justamente también lo que pretendíamos con la intervención era que se vea que era una intervención. Entonces se ve que ahí habíamos quitado el piso porque queríamos hacer con el sistema de apuntalamiento, le hicimos una viga de fundación, pero que sobresale del piso, mm, y que esa viga después ataja unos puntales que terminan atajando el techo, ¿verdad? bien. Eh, Básicamente se iba reforzando Ahí cada vez está. más, claro, se iba reforzando cada vez más la idea de que el sistema constructivo solucionaba todos esos problemas, ¿no? Solucionaba la estructura, es decir, el soporte del techo, nos solucionaba la idea de generar una especie de museo donde podamos hacer esa extensión de la memoria, y exhibir quizás esos materiales coleccionables, imágenes, fotos, etcétera. Y también generaba quizá una solución estética, ¿no? Bien, Acá se ve que ya hay unas contravigas. Lo que hicimos fue hacer todo el refuerzo del techo primero. Y esto tenía un sobretecho de chapa. eh, y una vez que hicimos todo el refuerzo, sacamos el techo de chapa que tenía encima porque como no, los sistemas, digamos, de aislación hidrófugo no eran muy buenos, ni tampoco probablemente la ejecución. Entonces decidieron poner un techo de chapa. El techo de chapa terminó siendo peor porque se le hizo toda una canaleta embutida alrededor y bueno, con el tiempo eso terminó siendo contraproducente, digamos. Entonces decidimos nosotros sacar todo ese techo y hoy con la tecnología quizá con el que disponemos, nos arriesgamos a hacer directamente una aislación, ¿verdad? bien. ¿Y por qué mostramos esto en realidad? Cuando veamos la siguiente foto, al destechar el techo de chapa encontramos que había toda esta cantidad de madera ahí abajo y la verdad que fue un momento bastante eh, penoso, digamos, por decirlo de alguna manera, porque toda esa madera podríamos haber utilizado para hacer justamente el refuerzo que ya Ya, habíamos terminado y eso hubiera sido, no sé, genial para el proyecto, ¿verdad? O para el concepto de justamente trabajar con lo que se tiene a mano, ¿verdad? De eso de usar el ingenio quizás. Pero bueno, no nos detuvo, digamos, sacamos toda esa madera y obviamente la, la curamos, nos fijamos si tenía algún problema, realmente estaban en muy buen estado, entonces decidimos ir utilizando esa misma madera para hacer otros detalles dentro de la obra, ¿verdad? bien. Esta es ¿Y la esa parte, estructura qué la reemplazaste ahora? La estructura ¿cómo? la estructura de madera que retiraste, con qué la reemplazaste la nueva? No, dejamos directamente la losa, Ah, pero hicimos un trabajo de aislación. Eh, También abrimos y le dimos nuevas salidas de agua, porque bueno, ahora la intensidad con la que llueve en Asunción, ¿verdad? Es impresionante. Es decir, te pueden caer, no sé, 80 milímetros de agua en una hora y eso obviamente hace un colapso general de casi cualquier techo, y obviamente de todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura de ciudad, que no da abasto. bien. Entonces, bueno, lo solucionamos así. Esta foto en realidad era para mostrarle un poquitito bueno, también de otras patologías que tuvimos que ir solucionando. Se ve abajo, cerca de estas persianas, quizá un asentamiento, una fisura en Ah, diagonal. Y bueno, ese bloquecito, digamos, se estaba moviendo, no estaba muy estable, por un lado. Y por otro lado, algo que nos pareció, que a mí siempre me pareció muy curioso, es que la casa no se relacionaba con el patio, ¿verdad? Es decir, la casa le daba prácticamente la espalda al patio y era muy difícil acceder al patio porque no sé si ves, hay una puerta que está abierta, una reja. está, o está. Está.
arriba ahí. Y ahí había un muro que te cerraba el paso de nuevo. Se ve que hay una puerta, pero había un muro que te cerraba el paso de nuevo al patio, porque la función de ese muro, digamos, era de alguna forma cubrir la relación del comedor con la cocina. Eh, entonces, nosotros de chicos tampoco accedíamos a ese patio, ¿verdad? Pero accedíamos muy poco realmente. Entonces, eso era algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y tenía como en mente que teníamos que, digamos, conectar ese patio con la casa de una manera más abierta. Mm, Entonces, ese sistema de gradería que está ahí o de escalera ya es nuevo, ¿verdad? Y en la próxima foto, que no es muy buena, se ve cómo era antes esa conexión. Era una escalerita, esa esta, era esa. Entonces, era casi como que era un patio de servicio, ¿verdad? Exacto. ah, Nosotros echamos esa, o sea, sacamos esa escalerita y hicimos ese sistema de gradería y terminamos sacando una escalerita que iba al, al- a la habitación que está ahí arriba. En la imagen anterior se ve un poco mejor. sí, Claro, ahí arriba había un lavadero y este, esa escalera que sube, la que está a la derecha, Al lado de la puerta que tiene la reja, básicamente. acá está, claro, esa era la escalera que estaba antes y esa subía y después hay otro tramo que sube así al espacio que está arriba. este, Es, bueno, esa escalera, el primer tramo sacamos y si vamos dos fotos más adelante, creo, acá ya empezamos a trabajar esa madera que habíamos rescatado de arriba y la bien, próxima foto, bueno, con esa madera hicimos esta escalera y ves que ya aparece una estructura metálica ahí sí, soportando, bueno. Digamos que esta escalera hizo que toda esa relación visual, por lo menos, sea mucho más abierta y que de alguna manera sea una mejor relación con el patio. Si bien yo quería, de hecho, abrir esa ventana que estaba eh, en dirección con el, no, no, esa en la imagen anterior otra vez, perdón, creo que no, no, ahí, no, claro, ahí, esa. La de la izquierda yo quería abrir como para que la relación con esa escalera y el patio sea súper fluida, ¿verdad? Pero por mm, una cuestión de seguridad y cuestiones así, no sé, mi hermano no quiso. De todas formas, yo tenía la esperanza de que podía convencerle en algún momento, pero bueno, no se dio. Entonces, hicimos estos pequeños detalles, digamos, como para que igual exista esa relación visual, ¿verdad? bien, investigación, Sí, acá un poquitito relacionado quizá con un poco una idea de justamente cómo estamos encarando un proyecto, mostrando un proyecto, pero puede aparecer la idea igual de hacer una investigación que no esté relacionada precisamente con ese proyecto. Y en este caso era también con una idea de hacer un aporte como arquitecto, ¿verdad? Es decir, de tratar de entender nuestro rol, eh, La sociedad. claro, social y nuestro compromiso con la sociedad, y quizá con lo que más necesitan y salir un poco de ese rol de arquitectos que tienen una relación directa con un cliente y un trabajo que tiene, eh, digamos, sí, una remuneración económica, y bueno, un intercambio que es normal, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, de tratar de entender nuestra práctica también como una cuestión que tiene mucho que ver con solucionar problemas sociales, ¿verdad? Que es algo que perdemos un poco con el día a día y con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en este caso surgió una idea de mejorar quizá los módulos de emergencia que se llaman acá y que la Secretaría Nacional de Emergencia le da a los damnificados en los momentos, generalmente cuando el río sube, toda la gente que estaba sentada en los bañados
en estos lugares que están cerca del río, bueno, por la subida obviamente tienen que eh, desplazarse de ahí hacia estos lugares, digamos, de la ciudad y donde generalmente ocurre esto, ¿verdad? Que se le da ciertos materiales que son chapas y puntales de madera y algunas maderas terciadas y ellos se autogestionan para hacer una casita, ¿verdad? Nosotros dijimos que podíamos mejorar quizá esa casita con los mismos materiales por el mismo costo y, bueno, tratar de darle un lugar más digno quizá, ¿verdad? Bien. En la siguiente imagen, bueno, no sé si querés explicamos un poquitito de esto. La idea era hacer una cobertura directamente de chapa que sea techo y pared, Que que es esta adentro, curva. sí, que adentro del espacio sea un espacio libre que pueda, digamos, adaptarse a la necesidad y quizá al momento eh, del día también. Entonces, si había necesidad de dormir, entonces quizá también que podían ir agregándose otros módulos, ¿no? Como Como es en para... este caso que son dos, en Exacto. el dormir y en el estar. Así mismo, exacto. Esto tuvimos la suerte de que lo pudimos, bueno, la maquetita que también era muy simple, ¿verdad? Como para tratar de dimensionar un poco el espacio y tratar de entender quizá si esa lámina iba a generar un esfuerzo o un empuje lateral y cómo podíamos quizá con materiales inclusive que encontremos o que se encontraran alrededor, que sea tronco, pedazos de madera, varilla, etcétera, pudiera quizá hacerse el esfuerzo contrario, ¿verdad? Entonces por Claro, eso para que no se abra. claro, como contrafuerte, ¿verdad? ¿Y esa es una solución temporal o ya queda como permanente Y es para ello? no, es una solución temporal De cuando baja el emergencia. río, claro, naturalmente ellos vuelven a su espacio, ¿verdad? Bueno, ellos se apropiaron de eso, entienden que eso, bueno, es el mejor lugar donde pueden estar. Obviamente hay una falta de respuesta seria por parte del Estado, entonces ellos tampoco quieren perder ese espacio. Entonces se genera esta dinámica bueno, de que siempre están viviendo al margen, por un lado, y por otro lado, en el margen del río, digamos, con la posibilidad esta de las crecidas y todo lo demás. Entonces es un problema constante, digamos, ¿verdad? Bien. Así que esto sería como una solución. Y esta solución la podrían como sumar a su vivienda permanente para Nosotros mejorar? estamos justamente, bueno, tuvimos la suerte de que hicimos Módulo, una prueba. exacto, pudimos hacer una prueba que se ve en las siguientes imágenes, donde también se entiende que lo que pensábamos quizá inicialmente no era tan fácil de hacer, donde obviamente encontramos que se podía curvar la chapa, pero que necesita un proceso más complejo, que no es simplemente manual, pero como en la dinámica de la que estábamos haciendo, decidimos empujar o llevar el sistema constructivo hasta donde podíamos, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de que para la cumbrera era mejor usar la chapa en el otro sentido. Mm. Eso también nos abrió la posibilidad de decir por qué no usamos directamente la chapa en el otro sentido. Y de todo este trabajo eh, pudimos decir, bueno, que en principio nuestra hipótesis, por decirlo de alguna manera, era incorrecta, pero encontramos otras soluciones, ¿verdad? A lo que en principio pensábamos, encontramos otras soluciones y estamos todavía en proceso de volver a hacer ese módulo y ver si funciona esta vez, ¿verdad? O si Bien. funciona mejor, ¿verdad? Porque acá lo hicimos con un sistema de tensores, también improvisando mucho con lo que teníamos de nuevo. Si te fijas, también está justamente la casa cuando estaba en construcción. Entonces también vimos la posibilidad de de hacer esto, ¿verdad? Que como ejercicio siempre es muy importante, ¿verdad? Y de nuevo tiene que ver con eso de trabajar con las manos, ¿verdad?
Mm, Creo que de alguna forma también, ya hablando de forma concreta respecto a esta presentación que estamos haciendo, eh, como hablábamos en uno de los gráficos, hay un montón de cosas, tres en particular, que giran en torno al proyecto. Entonces, si lo vemos al proyecto reinterpretado como esta casa en particular, aparece la investigación por un lado, que es esto en torno a eso, aparece el ingenio y aparecen un montón de cosas bueno, son, ¿cómo decirlo? Que están orbitando constantemente ese proceso en particular. bien. Así Acá mismo. está el sistema de tensor. Sí, estas cuerdas se usan para colgar la ropa, ¿verdad? Pero quedó ahí, quedó estable, quedó casi un mes y acá no hay ninguna estructura. Esto finalmente es autoportante. Obviamente no tenía nada de seguridad, era imposible de ofrecer como un elemento de solución, pero nos sirvió mucho para aprender eh, y bueno, y seguir, digamos, apostando a eso, ¿verdad? De que una investigación no siempre eh, tiene esa, digamos, apoya la hipótesis inicial, ¿verdad? Y que creo que eso es Mm, lo que está bueno también, ¿verdad? Para generar justamente el aprendizaje. muy bien. La observación. Y sí, la observación también es un proceso muy importante, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este es un dibujo que me hizo mi hija cuando tenía 2 o 3 años. Y es muy interesante porque cuando ella me dibuja esto y me muestra, me dice, bueno, este sos vos, ¿verdad? Bueno, yo veo esto y digo, no, ¿cómo voy a ser yo, ¿verdad? Pero justamente ahí está lo lindo quizá de la observación. Y hablábamos con Rolf también justamente antes de entrar a la charla contigo de que eh, justamente esto eh, de del mundo adulto, ¿verdad? Donde te vas poniendo los límites y vos decís, no, si no es igual a mí, no soy yo. Sin embargo, ella tiene la capacidad o tenía la capacidad en ese momento de mirarme a mí y mirar ese dibujo y decirme, sí, sos vos. O sea, Mm, no sé qué parte no es, pero sos vos, ¿verdad? O sea, y de entender un poco eso, como decimos siempre, quizás hasta desde lo lúdico y lo lúdico también como una herramienta para empujar un poco los límites, ¿verdad? De justamente, no, esto solamente se puede hacer así y empujemos un poquitito y veamos si se puede hacer de otra manera. Eh, y también, eh, bueno, sí, entender justamente eso, ¿verdad? De que los límites se pueden empujar y de que quizá nosotros mismos a veces no ponemos los límites, ¿verdad? Tiene ah, mucho que ver con esta idea también que lo hablábamos con Juan hace un rato, de la capacidad de asombro. Exacto. Y creo que eso sintetiza un poco la idea también de no perder esa capacidad bueno, y poder observar o permitirse a uno observar las cosas que hay alrededor. Finalmente, a partir de eso, creo que uno tiene esa posibilidad, ¿verdad? De entender las cosas de una manera diferente y no simplemente de lo que es de forma objetiva. Exacto. bien. Y ahora Y ya esta, vas un poco moderno. sí, una especie de postmoderno, eh, una obra que es una intervención de un arquitecto que se llama Carlos Colombino, ¿no? Si no estamos equivocados, ¿verdad? Porque también es una obra que la observamos acá en el barrio. eh, y creo que eso es lo interesante, ¿verdad? A mí particularmente es una obra que me gusta mucho, me llama la atención cómo sobresale digamos, de la imagen que hay en esa cuadra y de la imagen quizá en general que tiene el barrio. Pero a mí no me deja de parecer que tiene mucho sentido, que tiene una escala interesante, que trabaja esas diagonales y esas pendientes de una manera
muy natural, digamos, ¿verdad? Como muy acorde quizás al entorno y, y teniendo en cuenta de nuevo que es una intervención, ¿verdad? Mm. O sea, ahí hablamos con Rolf también de eso, ¿verdad? De cómo hay que salir a observar el entorno que te rodea, la ciudad, hay que tener esa capacidad de hacer críticas y de ser también autocrítico a veces con lo que hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Sí, Pero porque parecen como muy aleatorias las líneas, pero parece como que están como muy armadas al entorno, ¿no? Como que esto que está haciendo está uniendo dos líneas, ¿no? Dos situaciones, A con B. exactamente, exacto, Es como un exacto, juego de exacto. atención en realidad que tradujo. Es así mismo. Y yo también lo entiendo así, ¿no? Que acá tenés como ese casi parapeto de la casa vecina que también si te fijas, hoy tiene esa reja, pero ya tiene una chapa detrás, ¿verdad? Probablemente Sí, en su momento eso no tenía, entonces era también como visualmente más transparente y creo que esta casa tiene también eso, ¿verdad? Con esa reja que igual te permite permear lo que pasa adentro, mantiene una cierta relación, ¿verdad? Y con la vereda, con la calle, con la ciudad, digamos, de alguna manera. sí, y esta pendiente también está jugando con esta pendiente, ¿no? Hay algo como Hay un diálogo muy interesante, ingenio. el ingenio. Y bueno, y acá, Bien, o sea, esto también es una obra de un autor desconocido para nosotros. Estábamos, fuimos a ver un terreno para un encargo que tuvimos, una obra, o sea, un proyecto. Y en una de esas, pasando por ahí, vimos esto y a mí me pareció que era justo la muestra así perfecta de lo que es el ingenio, ¿verdad? De darle una respuesta a un problema y lograr una solución con lo que tenés. Supongo yo que habrá tenido esto a mano y si no lo compró, probablemente también de segunda mano, mucho más económico. Pero bueno, ¿verdad? De generar una solución de nuevo a un espacio que probablemente, no sé, necesitaba sombra, necesitaba ser un poco más, menos permeable a la lluvia, y con una sí, solución constructiva muy interesante, ¿verdad? Se despega de los linderos, no toca el techo, tiene creo que una altura muy interesante. Aparecen estas dos especies de vigas que unen y le dan rigidez a todo el sistema de techo, ¿verdad? sí. Ahí. Exacto. Entonces, Incluso hasta este muro parece, ¿no? Porque justo se apoya en el muro ahí. sí, pero lo toca, casi como que lo toca y no lo toca. O sea, toca porque aquella pata parece que es más larga y esta no. Sí, Eh, entonces también es como que tampoco se interviene demasiado lo que se consigue para incorporar, ¿verdad? Entonces es como que termina de cerrar para mí como que ese concepto que decías vos del ingenio, ¿verdad? De generar una solución a un problema con lo que se tiene a disposición y que probablemente no era para eso, ¿verdad? Estos son unos techitos que se usan mucho para, La feria. exacto, para tipo ferias. gazebo. Claro, también con un carácter mucho más efímero, y, desmontable, Mm. movible. Y acá lo vemos como más consolidado en un espacio, ¿verdad? Sí, que podemos pensar en dos soluciones, ¿no? O quería sombra, o sombra para proteger el auto, ¿no? Como la cochera, generar la Ujú. cochera, o generar bueno, no está el auto, generar una cena, almuerzo Sí, al aire libre, ¿no? Una especie de quincho. así mismo. Además, si te fijas, trae como una especie de camioncito, parece, de Sí, ahí tráiler. atrás, ¿no? Y en algún momento pensamos que capaz era como una especie de vendedor de gastronomía de calle, digamos, no sé, lomitos, y que probablemente ahí ponga unas mesas a la noche y pueda recibir a la gente. Entonces,
Porque Podría, esta es la vereda. Vos estás sacando las fotos desde la vereda. desde la vereda, exacto. No tiene Así. portón la No casa. tiene portón, exacto. No, no, inclusive no tiene portón Incluso me pareciera como que esta fuese la defensa visual, ¿no? Del interior de la casa. de lo que pasa en el fondo. Sí. Por eso, Bien. viste como ahí ya estamos haciendo un análisis, ya estamos haciendo críticos con lo que Estamos haciendo estamos viendo. estamos haciendo sociología ahora. Bien. Bueno, esa imagen muy inspiradora, digamos, como que no la tomamos como para decir, bueno, vamos a usar esto y vamos a usarlo así mismo en otro lado, sino que simplemente como para hacer esos análisis, ¿verdad? Y entender ese tipo de dinámica. Esta es otra obrita que estaban en construcción y que, digamos, ya surge luego como idea desde el comienzo que todo lo que se genere de desperdicio en la obra se iba a quedar en la obra, ¿verdad? Entonces, como también un chalet acá típico del barrio de Las Mercedes, que es lo que acá estamos como muy relacionados con el barrio, ¿verdad? Nuestra oficina está en el barrio de Las Mercedes, tenemos algunas obras en el barrio. O sea, tuvimos la suerte, ¿verdad?, de tener estas obras. Eh, bueno, entonces esta también fue una intervención de un chaletcito que tenía como un volumen que se le construyó ya posterior y se le construyó sin ningún tipo de criterio, ¿verdad? Entonces, definitivamente estaba molestando y lo tuvimos que desarmar, desarmamos, porque no es que lo demolimos nomás, sino que lo desarmamos. Con todo eso que desarmamos, construimos esa pared que se veía antes, es decir, Esta. sí, ese muro de ladrillos que se ve a la derecha. Sí, todo esto es un muro de ladrillos que está hecho con ladrillos rotos, ¿verdad? Listo. Ese, sí, sí. Ah, demolieron y armaron este muro. Claro, si te fijas, se ve el lindero ahí, de fondo, Sí. y ahí se ven los agujeros donde iban los tirantes. Ah, Claro, ese era un volumen transversal al chalet que te dejaba, digamos, de una manera muy regular la relación entre esto que teníamos que hacer al fondo y lo que iba a ocurrir al frente. Pero básicamente lo más importante era eso de decir, bueno, esto no se tiene que ir de la obra, esto ya no podíamos más usar para hacer construcción, digamos, ya habíamos usado los ladrillos, las tejas, todo lo que teníamos, y nos quedaba esto como último y estuvimos pensando mucho cómo íbamos a quedarnos con esto en la obra, ¿verdad? Y una de las ideas era hacer una especie de muro romano, doble muro, con el espacio ahí y tirar todo esto ahí adentro. Pero parecía un poco interesante, ¿verdad? Entonces, de nuevo, obviamente estos barriles no estaban así, pero estaban en la obra, ¿verdad? Son unos barriles que se usan en la mayoría de las obras para acopiar agua y otras cosas. Y dijimos, bueno, ahí está la solución de nuevo, ¿verdad? Está la solución enfrente a nuestros ojos. Y en la próxima foto, lo que decidimos fue comprar estos barriles. En realidad conseguimos que nos regalen unos cuantos y compramos otros a un precio muy accesible. Y lo que hicimos fue cargar estos barriles con el escombro que teníamos. ¿y? Y entonces hay un proceso ahí de, para ir mostrando cuál fue el proceso y terminó conformándose en esta divisoria entre ese espacio que estaba atrás y el Muy espacio que bien. estaba adelante. Es como si un muro de escombros con gaviones. Es como si fuesen gaviones de piedra, pero con barriles. Exacto, están recontra contenidos, nadie sabe que eso está allá adentro. Entonces generalmente tenemos que contarle toda la historia así como te conté ahora, pero creo que es parte del lado romántico, ¿verdad? De la arquitectura, de los arquitectos, no sé, de este compromiso quizá con justamente no generar, bueno, constantemente estamos generando problemas, pero bueno, de decir, este problema por lo menos voy a tratar de que se quede acá conmigo y no encima meterlo en un contenedor y mandarlo a otro lado, ¿verdad?
Ok. Eh, era, Y ese muro, y tiene peso, igual que cualquier muro de sí, portante. claro, ahí en esos barriles tenemos 15 metros cúbicos de desperdicio. Ese mismo sistema de muros está, o sea, de barriles está soportando ese techito de chapa, es decir, conformó la estructura de ese techo de chapa. Y después ahí Luego, esas columnas de madera están como, pues, como si fuesen empotradas. así mismo, así mismo. Un sistema sencillo, pero que nos funcionó muy bien para el propósito que estábamos buscando. En realidad me imagino que pusiste el puntal y lo rellenaste de escombro. No, porque el barril está independiente al punta. Es decir, a los barriles le soldamos unos ángulos. ¿Y lo tomó el propietario, el habitante, la idea? Bueno, ahí hay algo particular también, ¿verdad? Este fue un emprendimiento mío, o sea, acá con mi señora, con mi esposa, digamos, eh, pudimos, digamos, adquirir esta propiedad y bueno, fuimos transformando para darle distintos usos, digamos, ¿no? Esto que estamos viendo del frente hacia atrás, digamos, se quedó como una oficina, que es el chaletcito que lo transformamos en oficina, pero no lo modificamos prácticamente. Y lo que quedaba de este muro para atrás quedó como parte de nuestra oficina. Hay un espacio que no sé si viste, bueno, ahí donde vimos ese muro de ladrillos de ladrillos, ahí Sí. se ve un poquito, ¿ves? Claro, todo eso es un bloquecito eh, que es una oficina Pero no y es donde eso, estás, no es donde estás hoy ahora. no, Ahí. no, es donde estamos ahora. Esta es otra parte de la oficina. Bien. Eso que se hizo ahí atrás en realidad tiene como otro, o sea, apuntamos a otra cosa con eso, ¿verdad? Como eh, tiene, o sea, funciona como un consultorio. Tenemos una amiga psicóloga que lo usa como consultorio. Tenemos un amigo que hace yoga, que es instructor de yoga, que lo usa también para dar clases particulares o hasta 3 alumnos. Mi esposa, que es coach ontológica, también hace sesiones ahí, digamos, como que está más relacionado quizá con la parte humana, digamos. Bien. Entonces, bueno, y acá volvemos al proyecto, que quizás es el resultado, o no que quizás, sino que es el resultado de todo eso que vimos antes, ¿verdad? Del ingenio, de la observación y de la investigación. Y acá sí vamos a ver las fotos del proyecto terminado. Bueno, y acá sí se ve cómo son los chaletcitos tradicionales, ¿verdad? De barrio. Esta casa tiene por lo menos 70 años. Y lo interesante es esa relación que tiene la casa con la calle, ¿verdad? Y con la ciudad, ¿verdad? La escala, Mm. eh, inclusive como la muralla, y esto también lo hablábamos con Rolf, ¿verdad? Es prácticamente como un equipamiento urbano esa muralla, ¿verdad? Porque te da para sentarte, te da para estar ahí afuera, y como la respuesta también de la misma casa que se adapta a eso, ¿verdad? A generar un porch ahí en el frente para tener sombra, para estar en contacto con la calle. Digamos, toda esta dinámica de, de ciudad que hoy se perdió, ¿verdad? Nosotros pudimos mantener eso con la misma escala, pero si te fijas, las casas de al lado ya tienen como unas barreras mucho más importantes, ¿verdad? Sí. Sobre la vereda. Eh, Claro, limitando mucho más esa relación de los habitantes de la casa con la calle, ¿verdad? Y de los habitantes de la calle con la casa. y lo Obviamente, intermedio. sí, obviamente por todos los problemas ya de seguridad sociales y todo, otras cosas, ¿verdad? Y Porque bueno, este sería el living de la primera foto. exacto. Ahí, si te fijas, bueno, ya ves los puntales de madera, cómo solucionan el problema
de soporte de toda esa losa. En este caso, esa se repite a lo largo del espacio. Pero bueno, Ahí se ve mejor. El espacio igual, digamos, sigue siendo un estar comedor, pero esta solución, como te decía, era en principio, la solución estructural termina siendo un espacio de exposición y también quizá termina siendo una solución estética, ¿verdad? Que no es lo más importante probablemente, pero digamos como que termina de cerrar el círculo, ¿verdad? O sea, y sobre todo para mí hace eso que era tan importante, que era lo de extender la memoria, lo de perpetuar quizás. Esto también fue algo interesante que en el proceso de obra encontramos que si ves ahí el mueblecito como o ese estante atraviesa la pared, sí, encontramos que eso estaba suelto, es decir, era un muro que se levantó pero que estaba suelto, es decir, probablemente la casa en algún momento se rellenó ese espacio y nosotros ya directamente lo sacamos y aprovechamos para extender el mueble, justamente para que tenga, se una refuerce esa continuidad. idea de continuidad espacial probablemente. Muy bien. Claro, de alguna forma también este proyecto quizás sintetiza estas ideas de investigación, observación e ingenio que habíamos hablado, y algo que conversamos en algún momento también era que es interesante cómo aborda ese hecho, por llamarlo de alguna forma, de habitar la memoria, ¿verdad? La memoria quizá del barrio, desde la decisión de mantener esos muros, esa relación con la calle, entendiendo que era como se habitaba antes, y después habitar la memoria desde una perspectiva más personal y familiar en torno a no perder el recuerdo que existe de quienes vivían en esa casa. Bien. Ah, ahí ya aparece ese desnivel que veíamos, ahí ya empezamos a subir acá. Exacto, exacto. Ese es el bloque que veíamos antes, mirando de Que frente. estaba arriba. Exacto, exacto. Esta casa siempre a mí me pareció muy interesante porque tiene una serie de relaciones visuales entre los espacios que es muy, muy fluida, digamos, como muy dinámica. Ah, ¿eso lo mantuviste? No es que lo abriste. No, Siempre todo existió. siempre existe. No es que abriste de más acá. No, no, no. La única, digamos, intervención en demolición que tiene, aparte de esa franjita que te mostré antes, ¿verdad? Que estaba de hecho suelta, es que sacamos ese muro curvo que te había comentado que separaba la cocina del Mm, comedor. Eso fue lo único que se demolió, digamos, ¿verdad? bien. Este es el comedor. En la próxima foto creo que se ve un poco también si te fijas, hay partes donde se sacó el revoque, pero Sí, porque estaba suelto también, ¿verdad? Es decir, como que las intervenciones estaban como muy cantadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si se sacó el revoque y se revocó de nuevo, es porque ya no se podía sostener la humedad quizá que tenían esos muros donde se sacó porque ya estaba por caerse y no se revocó de nuevo porque ya no existía esa necesidad. Inclusive acá bien. si te fijas en la losa hay dos franjas que no tienen, pero el resto sí tiene revoque, Sí. entonces digamos todo se decidió así como muy a necesidad de lo que pide la casa, digamos, por decirlo de alguna forma. Y la instalación eléctrica nueva, la instalación eléctrica me imagino que había sido toda nueva. La instalación eléctrica es nueva, se conservaron algunos pasos que estaban bien y se modernizó obviamente a las necesidades Actualizó. actuales. Claro, por eso aparecen estos sistemas de caños externos que también, bueno, ya lo hicimos porque no queríamos dañar mucho más la estructura de la casa con los golpes y todo lo demás. Entonces aparecen estas bandejas aéreas también, que es por donde van los cables y también van algunas iluminaciones indirectas. Bien. Estos son Todavía más, está el patio. claro, acá está el patio. A ver, la imagen anterior,
ahí se ve en el piso, ves que está la puerta blanca Sí. y a la izquierda en el piso se ve una mocheta a Mm, la izquierda, a la izquierda, esta. un poquito más a la izquierda, en dirección de la vertical blanca. Va, Sí. en el piso hay una, Ah, claro, esta. Sí, ese es el muro curvo que se sacó y esa es la puerta que da a la cocina, digamos. claro. Entonces el espacio se amplió mucho más y la relación con el patio también, ¿verdad? Lo abriste. Claro, Bien. acá era, en realidad esta era una imagen dinámica, pero como se convirtió en PDF ya no se fue. Y ahí está el patio mucho más ordenado. Claro, acá ya estaba también, si te fijas, parece una solución estructural de nuevo para soportar justamente ese volumencito que estaba comprometido en su estabilidad. Mm, Claro, bien. parece un sistema de contraviga metálica con unos tensores en realidad que hace, digamos, hay como dos maneras de entender el esfuerzo estructural, ¿verdad? El soporte que va en el balcón, debajo del balcón, Estos. Ahí. esa, claro, Queda la escalera después. exacto. Entonces, no, siempre también como que buscamos eso acá en la oficina de que Ah, y un tienes unos elemento, tensores acá, ¿sabes? exacto, sí. Como te decía, que siempre buscamos eso en la oficina, de que un elemento pueda tener más de una función siempre que se pueda, ¿verdad? Y que sea lógico y que tenga sentido hacerlo, ¿verdad? Entonces, la Claro. solución estructural es la escalera, soporta el balcón. Bueno, dentro Como de esa... ese gráfico de momento el que marcaste, ¿no? Como que solucionaste el momento. Exacto, así mismo. El Pero momento del- al mismo tiempo, lo que pasa es que esta viga que soporta el balcón, no, Esta. claro, se apoya solamente en el fondo. Su segundo apoyo realmente es ese. Está colgada. Exacto, así mismo. Está colgada y después está sostenida acá y acá está empotrada, ¿no? Exacto. Ahí está empotrada. Casualmente también encontramos que había un pilar de mampostería ahí que venía desde el suelo y que tenía casi 60 por 60. Sí, dentro del espacio que está ahí abajo pusimos unos pilares de madera y una contraviga otra vez que va en este sentido. Bien. Y acá está, claro, y acá ya está empotrada de vuelta sobre el muro, está. Exacto. Lo Bien. bueno de esto es que, bueno, que esa acción, digamos, termina de configurar otra vez ese espacio sí, de la escalera, de la gradería, como que le termina de encerrar y quizá darle como una, Esta diagonal de la escalera no soporta nada. sí, soporta, termina ¿Sí? siendo un ¿Un esfuerzo, apoyo? sí, termina siendo un esfuerzo. Eh, Bien. Entonces acá no es tan, no es una ménsula, tiene forma de viga. es exacto. Eh, bueno, es como una ménsula, ¿verdad? Solo Mm. que termina transmitiendo la fuerza ya al suelo en flexo compresión, creo. Bien. Ahí está ahí Claro, estamos abajo de la estructura. exacto. Lo importante quizás de todo esto era finalmente El esto, ¿verdad? festejo. Claro, que sí, como decía Rolf, ¿verdad? Lo de continuar con la extensión de la memoria, los nuevos integrantes de la familia pudiendo eh, vivir ese espacio y poder entender y poder ver y palpar realmente esa memoria, ¿verdad? Eh, para Bien. nosotros eso es muy, muy importante. ¿Y las ovejas? Y las ovejas, no sé, tienen varios sentidos, principalmente que tienen una mirada muy, muy interesante, ¿verdad? Como muy, Curioso. sí, curiosa, reforzada, como en realidad, y aparte le está soplando un viento sur, por eso el pelaje está como muy Acá se está volando las lanas. exacto, exacto.
Bien, bien. Así que terminamos. Con esa, sí, esa es, digamos, lo que te queríamos mostrar un poco de la oficina. Creo que eh, de alguna manera como que cierra el círculo de nuestra forma de pensar, ¿verdad? De nuestras intenciones quizás al proyectar. Ujú. Eh, sí, a veces se puede, a veces es más difícil, a veces es más fácil. eh, pero bueno, Bien. esas son las intenciones, las dinámicas y las formas quizás de aproximarnos a los proyectos y a la práctica y a la arquitectura. Muy bien. Bueno, ya que no me hablaron, porque en realidad cuando me recomendaron que los entreviste, ¿no? Ujú. Entonces los fui a buscar y vi esta imagen y dije, ah, los voy a invitar por esta imagen y no me hablaron de esta imagen, así que se las voy a preguntar ahora. A ver, a ver. Eso porque somos Esto, rebeldes. quiero saber qué es esto. Tipo, los invité por esto. Me gustó esto. ¿Qué Ese es? es un sistema también, bueno, como nos gusta trabajar mucho con sistemas dinámicos, digamos, con sistemas de polea, de accionamiento, eh, generar ciertos movimientos. Si bien acá esta serie de imágenes que vos estás mostrando, en realidad lo que queríamos mostrar era cómo se proyectaba esa sombra de, de ese elemento, de esa rueda de bicicleta. Que Es tiene un parte, motor. sí, tiene un motor manual. La rueda surge en realidad como una solución distinta a la manivela convencional que tiene el sistema. Y bueno, como una forma de ir probando nuevas opciones también para ir incorporando. Esa, por ejemplo, es la rueda de la bicicleta que me habían regalado cuando yo cumplí 10 años. Bien. Entonces aparece y se incorpora dentro del sistema, como también quizás siempre tratando de reutilizar cosas que tenemos a mano o darle la vuelta, como habíamos conversado. Pero no tiene una función. Sí. Sí, si te fijas, la siguiente imagen, ahí ves que atrás hay una puerta, de una Ah, puerta-ventana, digamos, y ahí ves que le cruza un cabo en diagonal. sí, ahí. Bueno, ese cabo pasa por un sistema de roldanas que está fijado a esa puerta y a ese que es un espacio en doble altura, que la verdad te podríamos mostrar, solo que no sé si puedo conectarme desde mi teléfono porque es la cocina de nuestra oficina. Acá atrás. Entonces ahí te fijas, bueno, ese es el espacio ahí en doble altura donde se ve que hay un techo de vidrio. Sí, eh, acá. exacto, y ahí se ve el otro tramo, digamos, del cabo que va hasta la punta. Entonces, al accionar este sistema de poleas, de roldanas, a través de ese motorcito manual, ¿verdad? Que lo que hace Este. es levantar esa puerta-ventana que está ahí, como si fuera una Ah, guillotina. ok. Ah, entonces sí tiene una razón. Esto. Claro, Eso fue una mini reforma de ampliación de la cocina de la oficina. Como es un espacio compartido, había muchas personas que utilizaban eso y la idea fue generar un espacio más dinámico, más propicio para compartir y no perder la relación con una parrilla que está ahí atrás también. Entonces, esta puerta, ahí ves la foto en esa. Esta. Esta puerta, claro, la puerta tipo guillotina se abre, permite relacionarse todavía con ese mini patio que se achicó, obviamente. La cocina ganó ahí un espacio cerrado. Y fue una oportunidad también de experimentar ciertas cosas. Tenés el techo de vidrio y esta cruceta tensa un paño de papel film, un film de Es cocina. este. ¿Qué es eso? así bien. Claro, ahí fue también un problema económico. Ah, Que, esto es lo que levantás. exacto. O sea, la puerta corre por enfrente a esa cruceta. Sí. Muy bien. Voy a Esto. ver si te puedo enviar una.
En unas Claro. historias está. ¿Y estas qué son? Y este es un mecanismo también que hicimos para un portón, eh, donde de nuevo teníamos un motor de portón corredizo, que, bueno, nos equivocamos en una obra también y nos quedó este motor. Y acá de nuevo tuvimos la oportunidad de intervenir este portón. Eh, el portón, por una serie de cuestiones de la obra en sí, estaba complicado en el sistema en que lo íbamos a hacer. No podíamos hacerlo corredizo porque chocaba contra una parte construida, no podíamos hacerlo eh, hacia afuera, digamos que se levante Bien. patiente porque tenía un puntal de madera que estaba inclinado. Eh, entonces, bueno, tuvimos que justamente ahí pensar ese mecanismo que le estira al portón para que no choque. Es otra obra, también es un portón tipo guillotina. Ah, Y bueno. también generalmente nos gusta mostrar un poco como las cosas así en detalle y que no se entienda quizá todo, dejando también un poco abierto el, el espectro de la imaginación de la persona que ve, ¿verdad? Sí. Sí, claro, un poco de misterio. Exacto. Bueno, el portón es de esa obra que está un poco más arriba, ahí la del medio. Ahí ¿Esta? abajo, dos imágenes abajo, esa, arriba, esa. Esos pilares inclinados eh, se repiten en el frente de la obra. Entonces, como estaba así, el portón no podía subir porque chocaba contra el pilar. Ah. Entonces también son ciertos detalles que nos ocurren, ¿verdad? Como que no tenemos todo solucionado de entrada y algunas cosas vamos solucionando a medida que se nos surge el problema, ¿verdad? ¿Es el humor una causa para tener mejores ideas? ¿Para ser más ingeniosos? ¿El humor te da más ingenio? Yo creo que más que el humor quizás es eh, estar abiertos a la posibilidad de equivocarse y que eso quizás genere un humor, es decir, sí, eso yo creo, pero Le obviamente que permitís sí, equivocarse. claro, de nuevo, no ponerse la coraza, digamos, o el miedo, sacarse el miedo. Yo creo que siempre que uno se saca el miedo termina siendo de alguna manera el humor y las posibilidades de jugar de nuevo las herramientas, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí, ¿verdad? De que sí, el humor de hecho es parte de todo, de todo lo que hacemos. Ahí, si acoto algo, hay algo que me gusta pensar que es como en términos de proceso, de alguna forma, no sé si se le puede llamar así como la arquitectura de lo absurdo. Entonces está bueno de repente, no sé, generar una conversación y plantear algo que suena totalmente descabellado, absurdo literalmente, pero de alguna forma de repente pasan unos minutos, pasa una hora y nos miramos y bueno, che, pero podría funcionar eso. ¿Qué pasa si esto está totalmente de cabeza? Y termina de esa forma quizás surgiendo ideas que son interesantes. Entonces, el absurdo es humor también a veces, no necesariamente es Claro. algo tonto, estúpido. Entonces, ahí yo creo que sí hay una relación interesante entre esas dinámicas. Pero obviamente para pensar en el absurdo hay que abrirse a la posibilidad que algo tonto pueda devenir en algo que pueda materializarse y ser interesante, funcional, estético, un montón de cosas. Exacto. Bueno, para terminar, ¿y hoy en día qué está haciendo hoy Viento Sur? Hoy tenemos en obra un proyecto de tres viviendas que pusimos en un terreno que tiene 10 metros de frente por 60 de fondo, donde quizás es interesante la dinámica porque el cliente quería hacer unas viviendas en par, digamos.
pareadas y nos pareció que quizá era un poco injusto que tanto terreno sea útil solamente para dos familias. Y lo pensamos desde ahí, ¿verdad? De la idea de que podríamos hacer que ese suelo tenga más valor y pueda ser mejor usado, ¿verdad? Eh, de hecho, que subimos ahora hace poco la última publicación, creo que es justamente de esa obra, de, de 10 por 60 de hecho se llama el proyecto. Y también estamos con un par de proyectos, uno que es un taller de herrería, que es un desafío muy interesante porque cruza un poco mucho con lo que hacemos. Entonces, en este caso también fue interesante que el cliente se acerque a nosotros para pedirnos un proyecto a nosotros donde quizá podría haberlo hecho de manera independiente o autosuficiente, entendiendo que sabe de procesos constructivos y otras cosas. Eh, bueno, después varios otros proyectos quizás más chicos, pero que, como decimos acá, básicamente no, nos gusta trabajar en todo. Es decir, todos los proyectos son importantes, no hay una envergadura que signifique más que otra para encarar un proyecto, ¿verdad? Bien. Y si tenés que fantasear, ¿qué programa o qué escala te gustaría trabajar? Robert. Uy, yo creo que tuvimos un roce hace unos meses, era casi una posibilidad de trabajar generando un espacio cultural, Ujú. que si bien va desde el programa, no tanto de la escala del comentario que estoy haciendo, creo que es algo que a veces va muy de la mano, ¿verdad? Un espacio que va a albergar ciertas cualidades para con la ciudad y la dinámica urbana requiere una cierta escala. Entonces yo creo que eso es algo que sería muy interesante de trabajar. Me parece que hay siempre una intención de parte de la oficina de generar un aporte para con la ciudad, entonces creo que es un lindo programa, conlleva una linda escala para trabajar y eso es algo que estaría bueno abordar. Sí, Bien, yo particularmente me siento bastante cómodo también con los proyectos de escala pequeña y mediana. Creo que tienen mucho valor, ¿verdad? Más allá de nuevo, ¿verdad? Del tamaño, inclusive eso que dice Rolf, ¿verdad? De la posibilidad de entrarse en todos los detalles más mínimos, pensarle, darle vuelta. También creo que tiene que ver mucho con los tiempos, ¿verdad? De repente como que nos da la oportunidad de tenerle más tiempo al proyecto y a la obra, y eso también nos da como más, nos abre un poco las posibilidades de probar, ¿verdad? bien. Bueno, y por último, cuando esté en Asunción, ¿qué me recomiendan ir a ver? De nuevo, hacer un recorrido que tenga que ver más con esto, ¿verdad? De los barrios, de descubrir quizá de manera autónoma esas obras, más que quizá decirte, bueno, anda a ver esto. Inclusive acá es, bueno, recorrer barrios Las Mercedes, ir un poco a lo que es el Parque Caballero, que también te va a mostrar un poco más de lo que es la ciudad, quizás la historia. Bueno, obviamente el centro, el casco histórico tiene mucho valor. Luque, que es una ciudad que está cerca, que también tiene, yo creo, muchas obras de arquitectura justamente de estos grandes arquitectos. Eh, pero sí, creo que hay que hacer un poco más de, de- de recorrido así general y tratar de ir descubriendo solo O sea, no, esa. En esa línea, quizá Adrián específicamente te diría que estaría bueno te compras unas empanadas del Bolsio del Lido y vas a la bahía de Asunción y te tomas un barquito a Chacoí, que es una ciudad que está del otro lado. muy bien, Entonces, te armás un picnic o te sentás ahí en una de las despensas, te pedís algo para tomar y ves todo el perfil de la ciudad desde una ciudad paralela, pero que básicamente no se visita. Ahí no con hay quizás empanada. mucha Muy bien, me gusta la arquitectura. empanada, Sí, bien. la empanada paraguaya.
Y ahí lo que es interesante es que tenés el perfil de la ciudad desde una perspectiva que quizá no es común por todo esto que mucho se conversa de que, bueno, como muchas ciudades ribereñas, Asunción también siempre le dio la espalda al río. La Costanera fue un intento de familiarizarse con ese cuerpo de agua que está todavía en proceso de reanudar esa intención. Pero bueno, Ah, entonces, Asunción también, en Asunción también tienen esta idea de que la ciudad de la espalda del río, tal vez como se piensa acá en Buenos Aires. sí, como Sí, ocurre normalmente también con Rosario, con Santa Fe, que es algo que se conversa mucho y creo que el caso del Puerto Rosario es justamente un paradigma también en cuanto a ese cambio de situación, pero que Asunción está todavía intentando, ¿verdad? Hay una idea bastante, no es una idea, un hecho concreto de que sí, hoy día para un ciudadano de Asunción no hay muchas opciones de espacio público que directamente te relacionen más allá de la costanera, que es relativamente nueva. Digamos, Ujú. bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en Asunción o si alguna vez vienen a Buenos Aires. sí, Buenísimo. buenísimo. No, Así que gracias. bueno, gracias. Chao, Gracias, Adrián, gracias. gracias. Chao, chao.